Y acá sí viene el síntoma cardinal y principal que genera angustia, miedos, abruma a las mamás y que repleta las salas de emergencia y de los WhatsApp de los pediatras, y es la fiebre, ¿no? Bendita fiebre, porque realmente es bendita, porque la fiebre nos defiende, ¿no? La fiebre no da meningitis, ¿no? La fiebre no destruye el cerebro. Entonces, Débora, ¿qué les puede decir a las mamás y a los papás sobre la fiebre? La fiebre es un síntoma de varias enfermedades. En realidad, no puedo definir ya ni cuántas son. Es importante que sepan que la fiebre no es mala para los pacientes y que lo que tenemos que saber es por qué se está dando la fiebre. Y de hecho, el bajar la fiebre rápido tampoco va a hacer que el paciente, por ejemplo, no convulsione. Eso es un mito. O sea, si uno dice, si le bajo rápido la fiebre no convulsiona. Si tiene que convulsionar el paciente porque es una predisposición genética del paciente, va a convulsionar igual. Entonces, entendamos que no es que si yo le pongo una inyección para la fiebre, va a ser mejor a darle un remedio bioral o un supositorio, por ejemplo. Entonces la fiebre es parte de nuestra respuesta inmune, nuestro cuerpo se está defendiendo, no hay que tenerle tanto miedo. Y claro, a veces, si yo tengo un niño con fiebre y otros síntomas importantes, voy a emergencia. Pero si solamente tiene fiebre, está en relativo buen estado general, come, puede dormir, y yo lo veo que sonríe y está, bueno, no se va a sentir súper bien, pero está bastante bien, no tengo que ir a emergencia. Yo normalmente les explico a mis pacientes que todos los virus o todas las enfermedades, normalmente cuando ingresan al cuerpo de nuestros hijitos, lo primero que va a hacer nuestro cuerpo es producir la fiebre para tratar de neutralizar a este agente que ha entrado a atacarnos. Este microorganismo. Exacto. ¿No? Y normalmente esto tiene un tiempo de evolución. Entonces, va a empezar con picos altos los primeros 3 días y a partir del tercer día, en la gran mayoría de las enfermedades, la fiebre va de bajada y se va espaciando. Entonces, si la fiebre va así, hay que tener paciencia, y si es que la fiebre persiste en el tiempo y persiste alta durante muchos días, sí amerita una evaluación. Entonces, para que no vayan con la primera fiebre emergencia, ¿no? Sino que hay que explicarles eso y que no le tengan miedo porque es nuestra primera respuesta a una agresión que está teniendo nuestro cuerpo. Claro, porque a veces pasa que la mamá fue a emergencia y te dice, sí, me dijeron que era un virus. Ya, perfecto, el lunes. El martes te voy a escribir. Gustavo, Sigue ¿sigue con con fiebre. fiebre? Sí, ya sé, te dije que la fiebre puede durar 2 a 5 días. Ah, ya, miércoles. Gustavo, sigue con fiebre. El jueves, Gustavo, sigue con fiebre. Ya creo que hay que darle antibiótico, ¿no? No. Y a veces se va al quinto día y alguna vez se irá al sexto, porque los virus Y hasta pueden el darte... séptimo Y a veces dura un día también. o un pico febril y no se presenta Exacto. más, porque es totalmente variable dependiendo del agente infeccioso y del niño, ¿no? Otra cosa que me pasa mucho es que los papás creen que cuando le hace el remedio para la fiebre, no se va a volver a repetir la fiebre. Pero ya le di Panadol y volvió la fiebre, por ejemplo. Entonces es como que, ok, el paracetamol tiene un efecto de 6 horas, de 4, de 8, y después la fiebre probablemente regrese. En buena suerte si no volvió, pero la mayoría de veces hace el efecto, baja la fiebre y luego vuelve. Y esto se maneja por eso cada 6 horas más o menos el efecto del remedio, y a veces se puede usar diferentes remedios dependiendo de cuánto malestar le causa al paciente. Pero si a mí tú me dices que tengo un paciente con 40 fiebre, corriendo por todos lados y jugando, no voy a morir por bajar la fiebre rápido. Claro, y a veces las mamás, y creo que muchas veces tienen en su arsenal paracetamol, ibuprofeno Metamizol. y metamizol. Entonces, y le están dando el paracetamol cada 8 horas y el ibuprofeno a la mitad, ¿no? A las 4 horas. Y tienen el metamizol Si tiene como más de para 39. ping, cuando se hizo un pico febril, es que ya le di el ibuprofeno, el paracetamol, ahí le dan el... Al pobre niño lo llenan de medicinas, ¿no? Y no lo dejan defenderse. No es tan necesario estar con esta Yo considero que angustia. solo podríamos alternar estos remedios cuando tiene mucho malestar el niño. A veces tienen estos, por ejemplo, mano, pie, boca, que tienen heridas adentro de la garganta, Que les duele que eso horrible. les duele mucho. Entonces, bueno, ahí yo diría, ok, alterna un poco de paracetamol con ibuprofeno porque de verdad duele mucho. Pero si es para solo bajar fiebre, Claro, y recordar que el paracetamol es muy bueno bajando la fiebre, es muy bueno quitando el dolor, pero no es antiinflamatorio. Y el ibuprofeno es un buen antiinflamatorio, también te baja la fiebre y te quita el dolor. Entonces, si solamente hay fiebre y un poco de malestar, puedes ir muy bien con el paracetamol, pero si además el niño tiene la garganta muy inflamada, que no puede deglutir, el ibuprofeno quizás te conviene más, ¿no? Exacto. Pero de primera línea siempre empezamos generalmente con paracetamol, ¿no? y otra cosa de los medios físicos, o sea, bañar al niño, porque muchas mamás preguntan, doctora, ¿y también lo baño? Y ahora se sabe que en verdad
Si el niño quiere bañarse o está contento en la tina, sí, lo va a ayudar un poco a bajar la temperatura. Obviamente con agua templada, agua tibia para calentita, no con agua fría. Pero tampoco hay que torturar al niño a las 4 de la mañana para meterlo a la ducha. El objetivo de bajar la fiebre es bajar el malestar, no darle más malestar metiéndole a las 4 de la mañana a una tina que el niño llora y llora. Entonces no es debido a muerte darle el tema del baño. Sí, eso que has porque dicho es tiene fiebre. importantísimo, Débora. Bajamos la fiebre para que el niño se sienta bien. Si yo tengo un niño con fiebre de 38 y se siente bien y come bien y duerme, déjalo, ¿no? No porque yo no le bajé la fiebre se va a complicar, porque a veces dicen, sí, se complicó porque no le bajaron la fiebre. No, se iba a complicar igual. Si yo le daba paracetamol y después terminó en una neumonía, con o sin paracetamol iba a dar la neumonía o la otitis o la sinusitis, se iba a complicar con eso. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones que podrían aparecer después de un proceso respiratorio agudo de vías respiratorias altas, Sabrina? Una otitis media, Una o sea, una otitis. infección de oídos, una sinusitis, que es una infección de Los senos paranasales. de los ¿no? senos paranasales. Podría darte una faringoamigdalitis, que es más Es raro, raro, es más ¿no? en niños más grandes. A partir de los 7 años, en bebitos es más raro. Y la famosa neumonía. Y la neumonía, ¿no? ¿Y es Porque común eso, no, Débora? no existe, perdóname Sí. no existe, me dijeron que estaba como que en principios de, no hay principios de, o es o no es, ¿no? ¿Y es común que un proceso viral se complique así? No, no es común para Lo nada. más probable es que no se Lo más complique. probable es que no se complique. En realidad, por eso generalmente cuando vienen a la consulta, y por eso les digo muchas veces a los papás, a veces por WhatsApp no podemos resolver todo lo que nos piden. De hecho, a veces es bueno examinar al paciente porque ahí tú te das cuenta cuál es el riesgo de esa complicación. Y le damos signos de alarma. Entonces esos signos de alarma nos ayudan a que el paciente nos avise si se está complicando el asunto, ¿no? Pero no es frecuente. O sea, de 10 resfríos puede complicarse uno. O quizá menos O también, menos, ¿no? de repente. Depende de la edad del paciente. ¿verdad? Depende de la edad, depende si tiene alguna condición previa, depende de su estado nutricional. Y a veces un niño sano, que está con buena nutrición y todo, también se puede complicar, ¿no? O sea, es algo, es un azar que le puede pasar a cualquiera y no significa que... Sí, porque siempre todos buscan muchos culpables. Hay una neumonía y es que fue porque fue sin saco al parque, porque lo bañaron en la noche. Cualquier culpable lo contagió a la tía que estaba resfriada. Y yo digo, ¿para qué ya no se busca culpable? Simplemente se complicó. Es algo que Y puede pasar. se hace algo y el niño se va a recuperar. Exactamente. Y creo Dime. también con el tema de la fiebre, que también muchas mamás tienen miedo a las convulsiones. Sí. Entonces, porque claro, existen las convulsiones febriles, pero nosotros tenemos que explicarle a nuestros pacientes que no es que cualquier niño va a convulsionar por fiebre, sino es que hay algunos niños, que son muy pocos, que Uno están, en 20 más o exacto, menos, ¿no? que están predispuestos a poder tener una convulsión febril, pero no es todos. ¿Y de Entonces, qué edad se presentan las normalmente convulsiones son menores de febriles? 5 años. Mayores de 5 años no van a tener esto. Y si es que tu hijo tiene 4 años y nunca antes presentó, no va a presentar, es rarísimo que ya a esa edad vaya a ser una convulsión Claro, febril, se ¿no? presenta entre los 6 meses y 5 años y generalmente el primer episodio de convulsión febril A se los presenta en 18, chiquitos, sí, ¿no? claro, O sea, 18 si meses. tiene 4 años sí, y nunca exacto. convulsionó por fiebre, también es poco probable. Exacto. No, Y- dime. No, y decir que las convulsiones febriles son benignas, en realidad No son dañan. aparatosas, se van a asustar Sí. los papás, pero por suerte, la mayoría de veces más no las hospitalizamos. Las observamos en emergencia y después de 4 o 5 horas que el niño lo ves muy bien, le das de alta y lo sigues en consulta externa. Porque sí es una patología que, si bien se va a dar y va a asustar a los papás, no es nada que vaya a ser complicado. Igual cuando son recurrentes o repetitivas, que es raro igual eso también, ya se manda al neurólogo para que le dé una miradita. Claro, entonces hay que dejar, como lo acabas de decir, con mucha claridad que la convulsión febril no deja secuelas, a diferencia de otro tipo de convulsiones que podrían generar daño y que eventualmente con los años se van a ir, ¿no? Y que son aparatosas, es comprensible la angustia de los padres, pero afortunadamente a los niños no les va a pasar nada malo. Ujú. Otra causa que asusta muchísimo, muchísimo, es el sangrado nasal, que nosotros le llamamos epíxtasis, ¿no? Y el sangrado nasal tiene causas diversas. Seguramente hay algunas causas no muy buenas, no muy bonitas, que son las más raras. Pero ¿cuál es la causa más común, Débora, de sangrado nasal en los niños? En los niños la más frecuente es que tengan alguna venita superficial que está como Un muy vaso sanguíneo expuesta. pequeñito Sí, ahí. acá dentro de la mucosa de la nariz. Y como se meten el dedo full a la nariz o se soban la nariz, O pujan, se congestionan. o también con los resfríos se Con los expone resfríos. un poco y eso hace que
suelte sangre la venita de vez en cuando y es bien es aparatoso. Y pasa de noche generalmente. Es más frecuente de noche que de día. Y lo que deben conocer los que no son médicos es que 1 mililitro de sangre te puede dar un escenario De terror. Sí. criminal, Sí. ¿no? Y que Porque piensas que te la está sangre desangrando, embarra sí. y cuando tú ves, no era nada. Sobre todo los golpes en la cabeza, ¿no? Los vasos sanguíneos del cuero cabelludo sangran muchísimo. Y cuando tú ves, era una cosa muy chiquitita. Entonces, y ahí viene la gran pregunta, porque ¿qué hace la abuelita o la mamá? Tira la cabeza para atrás, tira la cabeza para atrás. Y es al revés, ¿no, Sabrina? Normalmente hay que dejar la cabeza neutral y O para adelante un también. poquito para adelante y tratar de hacer una presión leve, no una presión intensa en esta área, ¿no? No, porque muchas veces te decían, no, tienes que presionar acá. No, acá no puedes presionar porque son los huesos O le duros, ¿no? ponen el algodón O el y para algodón, atrás. exacto. Y No, todo porque va se van a tragar la se sangre comen la sangre. y van a sangre. vomitar Y vomitan. sangre. Exacto. Entonces, el sangrado nasal es una condición relativamente frecuente, no tan frecuente, pero que a veces pasa y que hace pensar a los padres en una cosa terrible, pero generalmente no lo es. Incluso un golpe también te puede hacer sangrar la nariz, ¿no? Yo toda mi vida he sufrido de sangrado nasal desde niño y esto espero que no lo escuchen los niños, pero hasta yo lo usaba para salir del salón de clases, ¿no? Porque Te hacía metías mucha el dedo. presionaba, hacía pujaba y comenzaba a sangrar y me embarraba con una gota de sangre, me embarraba todo así y decía, profesora, y me anda a la enfermería y ya salía. Claro, ¿no? ¿qué te van a decir? No, entonces... Y la profesora, y debería cauterizarme, no lo he hecho. Entonces, cuando me resfrío a veces también tengo sangrado por la congestión de la mucosa nasal. No hagan eso, niños, esto. Tiene que verte el otorrino. Luego, ya hemos hablado de quizás las causas más comunes, pero hay algo que sí conviene dejarlo en claro. Y que en un episodio anterior ya lo he conversado sobre el atragantamiento, ¿no? Atragantarse, que se debe decir atragantarse, no se dice atorarse. Se atoran las cañerías. Las personas nos atragantamos. Tienen algunas características típicas. Y a veces cuando un niño se come algo y se queda en el esófago y habla y tose, la mamá cree que se está ahogando. ¿No, Sabrina? ¿Qué es un atragantamiento? o sea, creo que primero hay que explicarles que tenemos el esófago y tenemos la tráquea. La tráquea es la vía aérea y el esófago, exacto, que está adelante y el esófago está atrás y es un conducto que va al estómago. Entonces, cuando se queda en el esófago puede molestar y el niño puede tener una sensación de presión, Es horrible. pero que es ¿no? horrible, que siente que no, o sea, que tiene algo atracado, pero respira bien, no cambia de color Y suena. y suena, exacto, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, si está en el esófago y el niño está jugando y hablando, no es la vía aérea. Si a un niño se le va algo a la vía aérea, no puede hablar, se empieza a poner morado Y hay un silencio total. y hay un silencio total. Y hay un rostro de pánico, ¿no? Es importante eso. Todos hemos aprendido como médicos la maniobra de Heimlich y yo nunca la había usado. Y la usé hace un mes con mi padre, que se atragantó una noche en casa y por primera vez en mi vida usé la maniobra en un escenario real. Y a la primera compresión salió el pedazo de carne que le estaba generando obstrucción. Y por primera vez en mi vida vi la cara de pánico, un color que se pone en morado, cianosis y el silencio absoluto. Él se desesperaba sin emitir un ruido. Entonces eso es importante. 1, reconocerlo y 2, aprender maniobras de desatragantamiento en niños pequeños, en niños más grandes, en adultos y desatragantarse uno mismo, ¿no? Entonces ya publiqué un video de eso y voy a hacer los 4 escenarios en videos. Entonces generalmente un atragantamiento no te da tiempo de llegar a emergencia, tienes que resolverlo en casa, Sí. ¿no? Otra causa que hace que los padres vayan a emergencia o nos consulten primero a nosotros, dependiendo de la intensidad, es el dolor de cabeza, ¿no? La cefalea. A veces te dicen, sí, tiene dolor de cabeza hace varias semanas y ya me está preocupando. O a veces es un dolor muy, muy, muy agudo. Generalmente el dolor de cabeza no tiene una connotación mala, maligna, pero ¿cómo lo enfocas, Débora? Bueno, en realidad, los dolores muy agudos y muy intensos, yo sí prefiero mandar al paciente a emergencia porque a veces pueden tener un desenlace no tan bueno. Depende también de la edad de los niños. Generalmente los niños que te refieren los dolores de ese tipo son niños de más de 5 años, o de 4 años, 5 años. Y si son de como evolución de, no sé, 12 horas, un día, yo prefiero mandarlos a emergencia. Y a veces son debut de migrañas. O sea, como que puede ser una migraña que empezó.
Porque pero a veces hay puede ser migraña otra en niños, cosa. eso hay que Sí, dejarlo en claro. exacto. Y hay migraña en niños hasta más chiquitos todavía. Si son dolores de cabeza de evoluciones más como largas y no tan intensos, prefiero verlos yo primero y ver qué está pasando para ver a dónde derivar el paciente. Porque ahí realmente creo que en la emergencia no nos van a ayudar mucho. Claro. Entonces prefiero ver si vale la pena que lo vea el neurólogo. Ayer tuve un paciente, por ejemplo, que era con dolor de cabeza, un chiquito de como 12 años, teniendo dolor de cabeza como un mes, pero de muy baja intensidad, pero muy persistente. Y finalmente lo terminé mandando primero al oftalmólogo, porque tenía un tema en los anteojos, él usaba anteojos, y tenía una medida en un ojo que era de cerca y una medida en otro ojo de lejos. Y había mandado hacer los lentes a cualquier lado, que no sé si los habían hecho bien, y había tenido una evaluación como hace mucho tiempo oftalmológica, y él leía muchas horas al día. Entonces dije, no, primero prefiero el oftalmólogo y después veo siento el neurólogo, porque neurológicamente yo lo examiné y no le encontré nada. Entonces ahí creo que depende mucho dónde mandar al paciente o qué hacer, pero si es un dolor intenso, de poca evolución, sí vale la pena ir a emergencia. Claro, es importante Si lo despierta, por ejemplo. lo que también. hacemos los médicos, ¿no? Comenzamos a investigar toda la historia clínica, cuándo empezó, cómo empezó, qué evolución tiene, cuál es la intensidad del dolor y qué otros síntomas se presentan. Y empezar por lo más simple y obvio, que generalmente es por la agudeza visual, ¿no? Y también los dispositivos electrónicos te pueden generar en los niños ahora dolor de cabeza, dolor en el cuello, dolor en los pulgares, de tanto usar los dedos, etc. Entonces hay que buscar esas causas más comunes y no necesariamente irse a lo fatal, ¿no? También la parte de tensión, aunque no lo crean, los niños y adolescentes tienen ansiedad, como estrés un poco, digamos. Entonces, por ejemplo, a ese niño también le pregunté cómo está en el colegio, te preocupan tus notas. O sea, algunas preguntas básicas que te dicen cómo es este paciente, porque es un paciente que no conocía de antes, era un paciente nuevo. Claro, no, y es importante lo que dices, Débora. El pediatra, y prácticamente todos lo hacemos, cuando entra un niño ya que conversa, lo primero es preguntarle cómo estás, ¿no? ¿Cómo estuvo? No le digas que te duele, sino cómo estuvo tu día, qué almorzaste, qué pasó ayer, cómo va el colegio, cómo ¿Qué tal te tus va en el amigos, tu colegio? profesor. Y ahí el niño a veces se comienza a relajar, a relajar, a relajar y quizás no tenía mayor cosa, sino que quería llamar la atención de su mamá, ¿no? Sí. Buscar un poco de atención que la está perdiendo. Entonces hay que conocer al niño y no solamente buscar los síntomas, ¿no? Otra cosa importante que ocurre con los niños, sobre todo los niños pequeños, y en nuestro país lo vemos muchísimo, lamentablemente, son las quemaduras. Entonces los niños se queman y casi el 80% o más de las quemaduras en niños son por líquidos calientes más que por fuego directo. Entonces cuando un niño se quema, a veces te avisan o no, pero corren emergencia y a veces se quemó la manito o el pie. ¿Y qué es lo que debemos hacer en casa antes de volar a la emergencia para mejorar la evolución de esa quemadura? No sé, Sabrina, Mari. Normalmente yo lo que les digo es primero, apenas se quemó, depende del área, ¿no? Porque si es la cara, sí o sí va a tener que ir a emergencia. Porque me pasó una anécdota de un paciente que jaló el mantel, un bebito, y era un café hirviendo y le cayó en la cara. Y la mamá me manda la foto, estaba todo rojo. Le digo, ponle agua fría y llevo a la emergencia con una toalla mojada en la carita, para ir, o sea, pero no tapando la boca ni la nariz, para ir como que calmando el dolor, ¿no? Pero digamos que si le cae en la mano y es un área pequeña, lo primero que tiene que hacer es ponerla en agua, no helada, no hielo, sino agua fría, para tratar de bajar el dolor. Y luego a veces podemos aplicar una cremita, que en este caso se llama silverdiazina, que es para quemaduras, que ayuda a mejorar. Pero todo depende de qué tipo de quemadura sea, porque tenemos grados de quemadura. Entonces, cuando sale una ampolla, y dependiendo del lugar donde se encuentre la ampolla, sí yo recomiendo, cuando son niños pequeñitos, menores de 1 año, ir a emergencia de todas maneras, ¿no? En mi caso, yo igual que Sabri, o sea, las quemaduras en extremidades, manos, pies, con líquidos calientes, que es lo más frecuente, como tú dices, ponerlo siempre primero en agua fría, mejor el agua que corre del caño, Así es. porque ese agua como que todo el tiempo mantiene la temperatura, porque antes uno lo mete en una batea o algo y como que se calienta el agua con la quemadura, pero se dice que más o menos son 10 a 15 minutos en el agua corriendo y luego lo ideal es, dependiendo de la habilidad de la mamá o lo que conteste el pediatra por teléfono, por WhatsApp, es o ir a emergencia para que hagan una curación de esta quemadura, que a veces puede ser con estas gasas que no se pegan, que son vaselinadas, con vaselina, y cubrirla con una venda limpia y con eso llevarla a emergencia y ahí ya que decidan qué hacer, ¿no?, con la quemadura. Porque a veces con el agua puede ser que no salgan ampollas, por suerte, y queda como una quemadura de primer grado, pero a veces sí pueden igual salir las ampollas
y hay que manejarlas porque se pueden infectar. Entonces, ese es el tema que no siempre vamos a poder saber qué pasó y de hecho, depende de dónde sea la quemadura, en la palma de la mano duele mucho. En los dorsos, tipo de las manos o las piernas también. Y algo también importante que creo que tienen que saber es que si tengo ropa, por ejemplo, me cayó el agua caliente acá en el brazo y estaba con la ropa, es que sacar la ropa rápido porque la ropa se pega a la piel. Y cuando sacas la ropa después, se va con la piel. Entonces, es importante que saquen la ropa y después pongan el agua corriendo 15 minutos y después vayan a la emergencia. Claro, y recordar que las quemaduras están clasificadas, como decía Sabrina, en grados, ¿no? Primer grado, segundo y tercero. Primer grado, de manera muy simplista, podríamos decir que es una quemadura superficial y te enrojece. Se enrojece la zona. Y Una duele quemadura mucho, solar ¿no? es de primer grado, ¿no? Cuando estás rojo, es primer grado. Duele, arde, ya está. Pero no deja ampollas. De segundo grado es más profunda, ya llega más allá de la epidermis y te genera ampollas. Y dependiendo de la evolución podría dejar cicatriz. Y ya la de tercer grado es más profunda, puede llegar a planos muy profundos para llegar al tejido de la grasa o del músculo y eso va a dejar cicatriz de todas maneras. Entonces, cuando un niño o un adulto se quema, la quemadura sigue profundizándose, el calor. Entonces, si yo esa mano que se acaba de quemar la sumerjo en un agua, como dice Débora, agua corriente, igual el agua siempre va a tener menor temperatura que el cuerpo, porque una piscina está a 28 grados y una piscina externa está a 20 grados, así que hay mucho menos temperatura que la piel y va a evitar que esa quemadura que iba a ser de segundo grado llegue a eso y se quede en primer grado. Entonces, con unos 20 minutos, como bien dices, y si el niño está estable y puede ser media hora mejor, vas a darle una mejor evolución a la quemadura. Y esto lo converso muchísimo con mi hermano el bombero, ¿no? Que ellos dicen siempre eso, háganlo en casa antes de ir a emergencia, ¿no? Porque él además es cirujano. Entonces, enfrías la extremidad, pero el problema es algunas zonas del cuerpo, como la cara. Entonces, agarras una toallita, la humedeces con agua del caño, se la pones en la carita, quizás le haces un huequito para que respire y puedes llevar una botella con agua para el camino para ir humedeciendo la toalla, le sacas, le pones otra y esa zona de la cara la mantienes fría a menor temperatura que temperatura corporal o la quemadura y vas a evitar una quemadura muy profunda, ¿no? Entonces, está bien ir con las quemaduras de emergencia, pero antes actuar, ¿no? Sí, se actúa en la casa o en el lugar donde estés y después la idea es terminar el tratamiento en la emergencia. Yo tengo una anécdota interesante que yo me quemé el dedo con la resistencia del horno, pues soy muy mala para la cocina. ¿Con la qué? Con la resistencia del horno. Sí. ¿Y qué hacías con la resistencia? Sacando algo del horno. Okay. Con la mano, sin guante, nada. Bueno, y la cosa es que tenía acá la quemadura que sí la puse en agua, todo, pero era profunda. Y después iba a la clínica y me ponía mi gasita y todo. Yo me la curaba solita porque no llegué nunca a ir a la emergencia. Y un día en la sala de doctores de la clínica le digo a un doctor que no conocía, le digo, doctor, ¿cree que me puede ayudar a ponerme mi gasita, no sé qué? Y me dice, ¿qué haces ponerte eso? Y yo le digo, es que me he quemado y tenía un hueco de verdad en el dedo. O sea, estaba medio feo. Y me dice, yo soy cirujano plástico, ven conmigo. Y de verdad después me puso un parche que es regenerativo de piel para cerrar el hueco, porque de verdad era un hueco, era una quemadura que fue de segundo grado, casi tercero, que en verdad no iba a regenerar con mi gasita. Entonces, para que sepan que en verdad hay especialistas en esas áreas que tienen mucha información más que a veces los pediatras. Nosotros podemos dar inicialmente una ayuda, pero, por ejemplo, el doctor, si no fuera por él, la verdad que me hubiera quedado una cicatriz feísima que no me quedó nada. Me ayudó mucho. Claro, el cirujano plástico estudia cirugía plástica y cirugía reconstructiva y de quemados, ¿no? Y muchas de sus prácticas hospitalarias las hacen en pabellones quemados. Entonces, ellos son los que van a hacerte el manejo agudo y también de mediano y largo plazo sí, para mantener la función de esa área afectada y la estética también, ¿no? La función, porque la piel tiene muchas funciones y también cuando hay una mala cicatrización puede comprometer la función de la mano, de la flexibilidad, o del cuello, de la cara. Entonces, o de las articulaciones, ¿no? O de las articulaciones. Es importantísimo el manejo inicial y lo que venga después, siempre en manos de expertos, ¿no? Y algo importante también es la prevención, Gustavo. O sea, las quemaduras, en verdad, en niños, creo que tenemos que tener mucho cuidado con la prevención. Porque siempre, yo les digo a las mamás, los niños no deberían entrar a la cocina, no deberías tener líquidos calientes cerca de un niño. O sea, creo que eso, decírselos en la consulta, implica que tomen un poco de conciencia para prevenir. En realidad la prevención es súper importante. Es primordial y lo que dices tú, la cocina es un lugar que debe estar completamente prohibido para que un niño entre y salga a libre paciencia porque es peligrosísimo. Debe haber
sobre todo cuando ya comienzan a tener locomoción, el gateo, porque uno dice, no, pero gatea, sí, pero puede jalar el mantel. Justo ¿no? me haces acordar una clase tuya hace muchos años. Hay que gatear la casa cuando empiezan a gatear, ¿no? Así es. Buscando qué cosas pueden ser peligrosas para nuestros hijos y prevenir de esta manera accidentes. Claro, ¿no? los padres siempre le digo, gatea la casa de tu bebé antes que tu bebé gatee, porque hay peligros a esta altura que no los vas a Nosotros no ver vemos. con tus ojos de adulto, a tu altura de adulto. Exacto. Entonces los accidentes en casa, que son quemaduras, que son también quemaduras eléctricas o atragantamiento con juguetes o con herramientas Que filudas. se caiga un televisor Un encima. televisor que puede se ser coman una fatal, pila. o una mesa, o sacarse por la ventana. Saquen que tijeras. ocurre, tijeras. Entonces todo eso debe prevenirse y no deberían ocurrir. Y también recordar que las quemaduras, como les decía hace un momento, generalmente líquidos calientes, generalmente en la cocina y generalmente en niños chiquitos, ¿no? Pero si vamos ya a nuestra realidad nacional, donde tenemos muchos asentamientos humanos donde se cocina con fuego, ahí sí tenemos muchas quemaduras por fuego directo, ¿no? También por líquidos calientes. Y a veces se cocina en el suelo. Y a veces hemos visto en los hospitales públicos hasta que los niños caen dentro de una olla. Yo he visto varias veces. Entonces es importante la prevención. Y ya también a medida de esto, saber que en los hospitales públicos, como el Instituto de Salud del Niño, el Hospital Loaiza, hay muchos hospitales, hay grandes pabellones que trabajan muchísimo y con mucho esfuerzo por las personas que sufrieron quemaduras. Y cada vez que hay una campaña hay que colaborar. Se nos pasó la hora volando. Y quedaron muchos temas aquí en el tintero que en otra oportunidad podríamos seguir conversando sobre las emergencias, pero les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta conversación, estar aquí. Estoy seguro que las madres y los padres que nos han escuchado han aprendido muchísimo. Yo también he aprendido mucho de ustedes. Y muchas gracias. Gracias, Sabrina. Gracias, Débora. Gracias a ti, Gustavo. Y a ustedes les agradezco muchísimo por estar acá. Espero que hayan aprendido. Los invito y las invito a comentar, a suscribirse al canal de YouTube y a sugerir nuevos temas que quisieran que tengamos aquí y a invitados que quisieran tenerlos aquí también en el programa. Cuídense mucho y nos vemos pronto.